En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hayan descritos en el libro. El pecado, antes de llevarlo a cabo, de ejecutar la acción, primero se piensa. Por eso es que el Señor pide la mente. Y Satanás quiere también el control de la mente. Si Satanás se apodera de la mente, de nuestros pensamientos, estamos a merced de él. Y lo vamos a ver bien claro en la palabra de Dios. Génesis capítulo 6, versículo 5, para reforzar lo que les he dicho hasta ahora. Génesis 6, capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, justo antes del diluvio, la última generación antes del desastre. La maldad era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. ¿Se dan cuenta? No se puede pensar con el corazón que está aquí en el pecho, pero sí se puede pensar con este corazón que es el centro del ser. Ahí es donde está usted, su personalidad. Todo lo demás es como la casa, como el medio que transporta a su ser todo lo demás. Pero en sí, si el cerebro muere en una persona, pueda que los otros órganos sigan funcionando con asistencia, ¿no?, del respirador. Pero si el cerebro murió, la persona ya deja de ser. Nuestro ser está aquí. Por eso es que hemos estudiado que el sello es puesto aquí. Es un cambio completo, una nueva creación en usted. Es un nuevo ser que Dios crea. Bien. Nuestra elevada vocación, página 89. Referente a este punto que estamos tratando del control de la mente, la sierva del Señor escribió: el primer paso para ceder a la tentación es permitir que la mente vacile en tener una débil confianza en Dios. ¿Cuál es el primer paso para caer en la tentación? Viene un mal pensamiento de algo que usted sabe que está mal, pero le da rienda suelta. Y en vez de sacarlo inmediatamente, capaz que meditamos un poquito. La carne se deleita porque la carne es dada al pecado. Nuestra carne es inclinada al pecado. Nuestro cuerpo nunca va a tener el deseo natural por lo bueno. El deseo por lo bueno lo da el Espíritu Santo en nosotros. Sigo leyéndoles la cita. El perverso siempre anda buscando la oportunidad de desfigurar a Dios y de atraer la mente a lo que es prohibido. ¿Quién es el perverso? Satanás. ¿Qué es lo que él se esfuerza por hacer siempre? Atraer la mente, dice, desfigurar a Dios, que usted piense que Dios es de una manera que en realidad no es, que es injusto, que está allí para, como a veces hemos creído que el juicio, ¿cuántos alguna vez le tuvieron miedo al juicio? Que cuando llegara el juicio de los vivos, ¿y qué tal si
Si yo ando caminando mal, tropecé y pasa mi nombre y soy borrado y ni cuenta me doy y entonces estoy perdido. Ese es un pensamiento que ha venido a menudo. Pero la realidad es que no es así. El juicio es una etapa de investigación. El juicio, cuando nuestros nombres comienzan a ser investigados, no es que el Señor dice, este está mal, lo borras inmediatamente. No, el Espíritu Santo trabaja intensamente. Vienen pruebas para que esas pruebas nos ayuden a darnos cuenta de los errores, de las manchas que tenemos y para que a través de las lágrimas nos acerquemos a Dios. Y Él se esfuerza para salvarnos. Es un momento de oportunidad que por supuesto es el último momento de oportunidad, pero Dios hace hasta todo lo posible porque no va a violar nuestras conciencias para salvarnos. Pero Satanás quiere que creamos que Dios es arbitrario, que a Dios no le importa borrar a las personas y que se pierdan y que está allí listo. Si cometes un error, entonces te va a mandar un terrible castigo para que te pierdas. Dios no es así. Si bien es cierto, no pasa por alto la maldad, lo sabemos, pero Dios sufre cuando nos equivocamos. Acarreamos consecuencias para nuestra vida y Él trata de rescatarnos. Satanás también, además de desfigurar el carácter de Dios, él se esfuerza por atraer la mente a lo que es prohibido. ¿Acaso no batallamos continuamente con nuestra mente? ¿No les pasa que sienten que hay una guerra de alguien que les está molestando continuamente y viene a la mente cosas, a veces música que ni siquiera le gusta a uno? Pero cuando andamos en la calle nos toca escucharla y a veces queda ahí sonando, sonando, sonando y hay que orar y cantar un himno para sacarse eso. Es el esfuerzo de Satanás por controlar el corazón humano. Si Satanás logra conseguirlo, de atraer la mente a lo que él quiere, fijará la mente sobre las cosas de este mundo, se esforzará por excitar las emociones, por despertar las pasiones, por fijar su amor en objetos que no son para el bien, pero ustedes pueden someter toda emoción y pasión a control, en serena sujeción a la razón y a la conciencia. Contra los malos pensamientos, usted debe tomar la decisión de sacarlo de su mente. Luego orar a Dios que le fortalezca y esa es la manera de vencer. Un esfuerzo combinado, humano y divino. Usted hace su parte, lo que usted puede hacer, porque no es imposible sacar un pensamiento negativo, pecaminoso de la mente. Sí se puede. Ahora, somos conscientes de que Satanás seguirá intentando y a veces lo sacamos y él lo va a volver a meter, va a estar insistiendo, pero ahí viene la parte de Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces dice la cita, cuando vamos a Dios en serena sujeción a la razón y a la conciencia, entonces Satanás pierde su poder de controlar la mente. La obra a que Cristo nos llama es la obra de vencer progresivamente los males espirituales de nuestro carácter. Las tendencias naturales deben ser derrotadas, los apetitos y las pasiones deben ser subyugados y la voluntad debe ser puesta enteramente al lado de Cristo. Vamos a ir al libro, dígame. Sí, esa está en Nuestra elevada vocación, página 89. Es una meditación matinal. Acompáñenme al libro de Lucas, capítulo 8, versículo 4 en adelante. Vamos a estudiar la parábola del sembrador.
nos va a ayudar a entender los diferentes tipos de corazones que hay. Probablemente nos vamos a identificar con uno de ellos rápidamente al estudiarlo. ¿Y cuál es el problema con cada corazón? ¿Por qué la semilla? La semilla es la palabra de Dios. El sembrador es Dios. El Espíritu trata de implantar la semilla en el corazón, en la mente, pero vamos a ver por qué no retenemos nada a menudo. En el momento nos podemos emocionar y no sucede lo que debería suceder. Pero hay otro tipo de corazón que sí está listo y es el que produce para honra y gloria de Dios. Vamos a leer y vamos a ir analizando con ayuda del Señor. Lucas 8, versículo 4. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Noten. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando de estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Recuerden que en Apocalipsis el Señor también repite esa expresión: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando hay algo muy importante, todo es importante en la Biblia, pero cuando hay algo urgente de comprender, a veces el Señor nos llama la atención como con una expresión: el que tiene oídos para oír, oiga. En los Salmos encontramos una palabra, Selah, que es detente y medita. Dios nos llama la atención a cosas muy urgentes, muy importantes. Versículo 9. Sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Cuando predicamos desde aquí y ustedes están escuchando, la semilla, la palabra, el Espíritu está tratando de que esa semilla entre a su corazón. Cuando usted lee la Biblia, el Espíritu va a tratar de llevar la semilla a su corazón. Verso 12. Ahora él explica: y los de junto al camino, recuerdan, la semilla cae junto al camino, pero la pisoteaban los que pasaban, y una semilla que es pisoteada se daña, no va a germinar. Pero no solo eso, por si quedaba una que estaba bien todavía, dice que los pájaros vinieron y se la llevaron. Vamos a ver qué significa eso. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Qué significa cada terreno? El terreno junto al camino, el terreno pedregoso, el terreno entre espinos, la buena tierra. ¿Qué significa entonces el terreno? El corazón, la mente, la mente. Entonces, estamos analizando el primer tipo de mente. Hay muchas personas que tienen este tipo de mente, de corazón. Es comparado como un terreno que es donde transitan
muchos individuos. Y no solo eso, el diablo quita de su mente la palabra para que no crean y se salven. Un camino muy transitado. ¿Qué pueden significar las aves? Apocalipsis 18:2. ¿Alguien que me lo lea? Apocalipsis 18:2. Léalo. Clamó con voz. Ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecida. Amén. Ha caído Babilonia y se ha hecho refugio de todo espíritu inmundo y ave aborrecible y abominable. Entonces, las aves, el mismo texto está diciendo que primero solo menciona que las aves vienen y se roban la semilla para que no germine en ese tipo de terreno. Pero luego el Señor Jesús dejó en claro que ¿quién es el que arrebata? El diablo. Entonces, las aves representarían a los demonios, a Satanás y los demonios, que arrebatan del corazón la semilla del Evangelio. Ahora, pero esto es algo sorprendente porque estamos hablando de mentes humanas. Estamos hablando de un tipo de mente que está abierta a que el diablo entre como Pedro por su plaza, le decimos popularmente. ¿Están entendiendo? Está abierta de tal manera que Satanás y sus demonios entran a esa mente cuando les place. Y esto es lo peligroso, lo grave. Hermanos queridos, yo les digo, las personas que se encuentran en este estado están a punto de que Satanás controle por completo su vida. Y eso es sinónimo del pecado contra el Espíritu Santo. Han ido tan lejos, le han abierto la puerta al diablo, y aquí hay varios jóvenes, y yo tengo que decirles una advertencia: a veces se toma en broma el jugar algunas cosas que tienen que ver con espiritismo. Y eso, desde que yo estaba en el colegio hace años, yo veía que algunos se metían en terreno que no debían meterse. La famosa tabla esa, que no quiero decir ni el nombre, ustedes saben, que supuestamente se mueve, tiene letras. Yo no sé aquí en Argentina si es popular, pero por lo menos en mi país, ¿verdad que sí se da? Allá, muchos jóvenes, y para que se asusten, hay historias en los mismos colegios adventistas allá de internado. La esconden a veces arriba del techo y cuando se reúnen en la noche la sacan y se ponen a jugar. Los que han participado después cuentan. Y eso, ¿saben qué es eso? Es abrirle la puerta para que Satanás entre cuando le plazca. Escuchar la música del demonio, el reggaetón, el rap, el rock, eso también es abrir la puerta del corazón para que el diablo pueda entrar cuando él quiere. Y entonces luego escuchan la palabra, pero como el diablo tiene libre acceso, la mente, el corazón ha sido abierto a los entes malignos, la palabra puede impresionar en algún momento o pueda que están escuchando, pero rápidamente el diablo toma y lo saca. ¿Y qué van a recordar los jóvenes que se han expuesto a eso? O hermanos adultos. No solo eso, pornografía. Hace años se dice que era muy difícil que eso, solo algunas personas que podían comprar el material impreso, pero ahora, en los teléfonos, la depravación está a la mano.
Si como seres humanos nos exponemos a todo eso, saben que los malos hábitos, el ver películas de violencia, donde descuartizan, porque ahora ya lo clásico que eran a balazos ya no solo se quedó ahí, sino que ahora han ido más lejos, más atroz, que arrancan la cabeza y miembros y la sangre desparramada. Si nosotros vemos esas cosas, podemos escuchar el mensaje, pero saben, como Satanás ha hecho que eso entre, o nosotros lo hemos permitido, eso crea conexiones nerviosas permanentes en el cerebro, se forman surcos, como se dice también a veces, y es bien difícil. Esos pensamientos están ahí batallando, esos recuerdos. Y escuchamos el mensaje, pero quizás estamos escuchando y se nos viene una imagen de eso que vimos en algún momento, porque nos hemos expuesto tanto a esa basura que está ahí en la mente continuamente. Y eso es lo que pasa, el primer terreno junto al camino, pero hay esperanza. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Aún haber llegado a esos límites que yo les repito en el nombre de Dios, es un terreno tan peligroso, todos, a excepción del buen terreno, son peligrosos, pero este está casi al límite de pasar la línea del no retorno, donde el diablo se va a apoderar completamente de esa persona y no va a haber vuelta atrás. Pero si todavía no se ha ido tan lejos como para contristar definitivamente al Espíritu Santo, Dios todavía puede rescatar. Y recuerden que Dios quiere hacer una nueva creación, entonces, por muchas conexiones nerviosas de recuerdos nocivos y malos hábitos que se hayan formado en el cerebro, Dios puede crearte un nuevo cerebro, nuevas conexiones nerviosas. Eso es imposible. Ustedes pueden investigar, es imposible para la ciencia médica, para los seres humanos. Ellos dicen, muchas veces tienen que batallar con eso toda tu vida. No se puede vencer, pero Dios sí puede hacerlo. Y hay testimonios de personas que han sido rescatadas. Los endemoniados gadarenos, esos hombres fueron rescatados al límite, en una condición extrema. Vamos a ir analizando. Hemos visto el primer tipo de corazón y ahora les voy a leer un poco lo que dice la sierva del Señor en palabra de vida del gran maestro sobre cada uno de los terrenos. Es el capítulo 2, les invito a que lo lean completo. Palabras de vida del gran maestro es un libro precioso como todos los libros del Espíritu de Profecía. La semilla sembrada junto al camino. La semilla sembrada a la vera del camino representa la palabra de Dios cuando cae en el corazón de un oyente desatento. Un oyente desatento. ¿Por qué la persona es desatenta? ¿Por qué no presta atención? Porque su mente está repleta de imágenes, de cosas que ha experimentado y no puede pensar en algo más. Semejante al camino muy trillado, pisoteado por los pies de los hombres y las bestias, es el corazón que llega a transformarse en un camino para el tránsito del mundo, sus placeres y sus pecados. ¿Comprenden? Abrirle la puerta al diablo y a todo lo que ofrece. No ofrecer resistencia. Dígame. Dijo que cada uno siente la familia, o sea que tenemos un diablo chupando la puerta. Si cada uno siente un diablo chupando la puerta,
Sí, dice el hermano. Así es. Dice el hermano que un pastor le dijo que, para que salga en el video, lo repito, que en las familias teníamos el diablo enchufado en la cola, dije, el televisor. Sí, saben, pero ahora el televisor como que ha pasado a segundo plano. Exactamente. Ahora están los celulares. Ajá. Sí. Sí, aunque con los televisores plasma también grandes, los conectan al internet. Sí, hoy en día es el tiempo en que muchos celulares tienen personas. Se equivocó, hermano Alan. Muchas personas tienen celulares, es así. No, muchos celulares tienen personas, porque los celulares son dueños de las personas. Realmente es así. Es lamentable. Y nosotros tenemos que cuidarnos también, porque sirven para muchas cosas, indudablemente, cosas buenas. Pero tenemos que tener cuidado. Le sigo leyendo. Las personas del camino, el terreno junto al camino, están absortos en propósitos egoístas y pecaminosas complacencias. El alma está tan endurecida con el engaño del pecado. Las facultades espirituales se paralizan. Los hombres oyen la palabra, pero no la entienden. No disciernen que se aplica a ellos mismos. No se dan cuenta de sus necesidades y peligros. No perciben el amor de Cristo y pasan por alto el mensaje de su gracia como si fuera algo que no les concerniese. En una ocasión, en una iglesia, gracias, hermano, en una de nuestras iglesias adventistas allá en Honduras, esto me lo contaron, en plena reunión estaba un muchacho en el último banco con sus auriculares puestos y se le ocurrió, bueno, a un diácono, que bueno que lo hizo porque resulta que ahora casi no hay diáconos que quieran cumplir su labor, sino que no quiero problemas, no quiero que se incomode y dejan que los jóvenes hagan y deshagan en el templo, en la misma presencia de Dios. Pero este diácono actuó bien, el Espíritu Santo lo movió y fue y le dijo, ¿puedes darme un auricular? Quiero ver que estás escuchando porque son alabanzas, porque se está predicando la palabra, tú estás entretenido. Y bueno, le quitó uno y estaba escuchando reggaetón en el templo. Entonces, así estamos. Y a uno le cuesta comprender cómo nuestros jóvenes pueden caer fácilmente o entregarse a los manos de Satanás. Oh, sí. En un grupo de WhatsApp evangélico puntualmente, un padre hizo una aseveración muy interesante. Dice, hizo una comparación de varias religiones, ¿no? Dice, los musulmanes llevan a sus niños desde pequeño a la mezquita a orar con ellos. Los judíos llevan a sus niños a las sinagogas a orar con ellos y participar de todas las reuniones, dice. Los hindúes llevan a sus niños a adorar a sus dioses, ¿sí? Y otras religiones hacen lo mismo desde pequeño, ¿no? Y difícilmente se pueda después cambiar la mente de ese niño formada. Dice, y él le decía su visión desde el mundo evangélico, decía, y nosotros dejamos a nuestros niños en nuestras casas mirando televisión mientras decimos que vamos a adorar a Dios. Y a veces nosotros como iglesia cometemos los mismos errores, dejamos a los niños a merced mientras nosotros nos alimentamos de la palabra. Y cuando llegan a una adultez y se apartan del camino, lloramos porque los jóvenes no están con nosotros. Exactamente. Así es. Dígame, hermano. Sin duda.
Y lo que la hermana comentó, la hermana Julia, de que en Buenos Aires, en la iglesia, los hermanos adventistas le dan los celulares o tablets a los niños para que se entretengan, ¿verdad? Es muy cierto, también lo he visto allá en mi país. Y no saben el daño que están haciendo. Ahorita le doy la palabra. Es lamentable, pero ya son pocos los niños que juegan corriendo en la naturaleza, los columpios. Y el estar ante las pantallas, ustedes saben que se han hecho estudios que el exponer a los niños a las pantallas desde muy temprano, han visto que a bebecitos ya les ponen las pantallas, les compran una tableta con un cobertor de muñequitos y parece muy bonito todo, y resulta que después desarrollan autismo. Entonces, se ha descubierto el autismo tiene mucho que ver con que el niño no se desarrolle como debería. El niño necesita ver, conocer su mundo, ver la naturaleza, ver lo que Dios creó, pero si pasa en una pantalla desde pequeño y también se vuelven retraídos los videojuegos. Hay muchachos que no le hablan a los demás, solo quieren estar en su habitación frente a una computadora. Los padres, y sobre todo los adventistas que tenemos grande luz, no tenemos idea del daño y la responsabilidad. Dios va a pedir cuentas. Cuando venía de viaje, en el aeropuerto había muchas familias con sus niños y no vi un solo niño, niños de 3, 4 años, no vi un solo niño que no tuviese su tablet o el teléfono para jugar. Estamos perdidos, hermanos. Dígame, hermano, Clarisa. Sí, pregunto para mí, yo quiera poner a sitio pues de nosotros los adultos luchamos tanto para cuando la educación y para las mujeres, ellos hablan muy jóvenes, que son tan influenciables y obviamente pequeños. Todos se decían música, sé lo que ustedes escuchen cada cualquier programa de televisión, de internet, porque ellos son como dicen en la escuela, son como esponjas, absorben, absorben todo. Y ahí en el lugar cristiano, en el campo, nosotros tenemos que estar en el campo, para evitar ese tipo de influencia. No dice que no vamos a tener tentación, que no vamos a caer en cosas. Hay gente bien, pero para estar más apartado de todo ese influencia. Tengo un tema que grabé hace, no recuerdo si 2 años, me invitaron del Poco Fuerte Pregón, Ministerio Artista por Zoom. Ese tema lo pueden buscar en YouTube, se llama Escapando del Torrente de Iniquidad. ¿Usted lo vio? Solo pongan Escapando del Torrente de Iniquidad y ponen mi nombre, Alan Euseda. Hay algunos canales de hermanos que lo subieron y yo allí les mostraba cómo la Biblia y el Espíritu de Profecía habla de que en el último tiempo vendría un torrente de maldad que iba a contaminar a todos. Y la única esperanza para el pueblo de Dios es salir, desligarse del sistema babilónico e ir al campo, al lugar apartado. El chico también. Si yo tuviera tiempo, les mostraría, vamos a ver si podemos un poquito al final del tema, de cómo la Biblia, cuando la analizamos, Dios quiere llevarnos al monte y es un lugar retirado. No les estoy hablando que a días, ¿no? A una selva ya que son semanas para entrar, pero unas cuantas horas retirado de la contaminación. Esa es la manera en que Dios va a perfeccionar nuestro corazón. Miren, cuando uno se va al campo,
a un lugar apartado. Es una desintoxicación de la mente. Es una maravilla. Cuando yo estoy abajo mucho tiempo, yo tengo que estar luchando, sacándome de mi mente, sobre todo la música que escucho, que ni siquiera me gusta, pero no puedo evitar que a veces queden los recuerdos. Tengo que estar orando, cantando un himno y luchando contra eso, pero cuando estoy en el campo no pasa eso. Es una paz mental. Exacto, el canto de las aves, el viento, sí, el silencio. El silencio es muy beneficioso, muy saludable. Recuerdan que no tenían miedo de bajar. ¿Por qué dice el espíritu de profecía? Porque temían contaminarse con todo lo que sus sentidos iban a estar expuestos. Va a llegar el momento, hermanos, en que al vencer el pecado, no hay más atracción. Para dar el fuerte pregón, cuando a tiempo completo estemos, si el Señor nos da vida, estemos predicando, habremos vencido el pecado y no hay más atracción. Como Jesús dijo, viene el príncipe de este mundo, pero nada tiene en mí. Su parte humana había vencido. Esa parte carnal que invitaba a Cristo a pecar, ya no estaba. Él había vencido. Dios quiere llevarnos a eso, pero únicamente en el campo se puede lograr, únicamente allí. Bien. Como los pájaros están listos para sacar la semilla de junto al camino, Satanás está listo para quitar del alma las semillas de la verdad divina. Él teme que la palabra de Dios despierte al descuidado y produzca efecto en el corazón endurecido. Satanás y sus ángeles se encuentran en las reuniones donde se predica el Evangelio. Escuchen esto. Mientras los ángeles del cielo tratan de impresionar los corazones con la palabra de Dios, el enemigo está alerta para hacer que no surta efecto. Con un fervor solamente igualable a su malicia, trata de desbaratar la obra del Espíritu de Dios, mientras Cristo está atrayendo el alma por su amor. Satanás trata de desviar la atención del que es inducido a buscar al Salvador. Ocupa la mente con planes mundanos, excita la crítica e insinúa la duda y la incredulidad. Tremendo. Sigamos leyendo en el texto bíblico. El otro tipo de corazón, ya analizamos un tipo de mente, los de junto al camino. Ahora vamos al versículo 13, Lucas 8. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Dónde estaremos nosotros aquí? Quizás el primer tipo de terreno, no, para nada. No estamos ahí. Quizás conocemos personas que se evidencia que pueden estar ahí, en riesgo. Pero, ¿y este segundo tipo de corazón? Estos escuchan la palabra y dicen, amén, gloria a Dios, Cristo viene. Así lo creo. La reciben con gozo, pero no tienen raíces. La semilla, germina, pero no pueden profundizar en raíces. ¿Por qué? Porque es terreno rocoso. ¿Han visto ustedes plantitas que a veces nacen sobre una roca grande que tiene un poquito de tierra encima, pero se quedan ahí, no prosperan? Ahí tenemos un ejemplo. Creen por algún tiempo, el mensaje que he escuchado es la verdad, voy a reunirme con mis hermanos, pero nomás viene el momento de prueba, vuelven atrás fácilmente.
¿Saben que hay un ejemplo muy claro en la Biblia de un personaje bíblico muy conocido que tenía el corazón de piedra? ¿Quién era? Exactamente. Pensé que les iba a costar. Algunas veces lo pregunté y los hermanos se quedaban pensando y me decían otros personajes, pero fue Pedro. No fue casualidad, puro capricho que el Señor Jesús le dijo, tú te llamarás Pedro, que significa piedra o roca. Fue por eso. Y al analizar, Pedro, ¿cómo recibía las palabras de Jesús? Era el primero que hablaba, ¿verdad? Y decía, sí, decía, Señor, aunque todos estos te nieguen, pero yo voy a ir contigo hasta la muerte. Con qué gozo recibía las palabras de Cristo. Y todos los demás lo veían enojado, porque imagínense atreverse a decirle a los demás, aunque estos te nieguen, yo no te negaré. Así era Pedro, pero era muy sincero. Era muy sincero. Pero cuando llegó la crisis, negó a Jesús. Dijo malas palabras para que creyeran de que no era un seguidor de Jesús. Su corazón era una roca y la semilla no había prosperado. Al final el Señor transformó el corazón de Pedro. Esa mirada, cuando vio a Jesús, después de haberlo negado, lo cambió para siempre. Noten, ¿qué cambió a Pedro? Ver el rostro de Cristo en su sufrimiento. Jesús había sido golpeado, menospreciado, y él lo vio a los ojos y le cambió la vida. Luego, cuando se volvieron a encontrar, ahí Jesús le hizo la pregunta, ¿me amas? Porque en eso consiste la victoria, en el amor, en haber sentido el amor de Dios y responder con amor a Él, haberlo entendido. Y Pedro entendió el amor de Cristo al ver a los ojos al Maestro. Y entonces ahí le dijo, Señor, tú sabes que te amo. La roca había sido pulverizada. Había un buen terreno para que germinara. Y Pedro proclamó el mensaje de su Salvador y dio su vida por él. Lo consideró un gran privilegio. Qué importante que entendamos esto. Palabra de vida del Gran Maestro. Página 27, párrafo 13, acerca de el terreno pedregoso. Dice, la semilla sembrada en lugares pedregosos encuentra poca profundidad de tierra. La planta brota rápidamente, pero la raíz no puede penetrar en la roca para encontrar el alimento que sostenga su crecimiento y pronto muere. Muchos que profesan ser religiosos son oidores pedregosos. Así como la roca yace bajo la capa de tierra, escuchen qué es la roca. La roca, lo que impide que la semilla del Evangelio germine y pueda una nueva vida nacer en nosotros. ¿Qué es la roca? Dice, así como la roca yace bajo la capa de tierra, el egoísmo del corazón natural yace debajo del terreno de sus buenos deseos y aspiraciones. ¿Qué significa la roca? Egoísmo. Y el egoísta es el que piensa nada más en sí mismo. Todo lo demás no importa. Y yo les dije que leyeran todo el capítulo cuando tengan tiempo. Se van a sorprender que dice que los del terreno pedregoso son los mismos que representan las vírgenes insensatas. Son el mismo tipo de personas, lo dice palabras de vida del Gran Maestro. ¿Alguien lo había leído?
Ok, unas cuantas manos. Son los mismos. ¿Y qué aprendimos en esta semana sobre las vírgenes insensatas? ¿Son sinceros? ¿Aman el mensaje? ¿Lo defienden y les gusta estar con sus hermanos que creen igual? Por supuesto. Nos queda como anillo al dedo a todos, ¿verdad? Esas características. Son sinceros, pero su problema es no reconocieron ante la presencia de Dios su necesidad y sus errores. Y aquí nos dice claramente que es el egoísmo. Y el egoísmo es lo contrario al amor. Exactamente. Por eso yo les he insistido una y otra vez, y creo que hubo otros oradores, otros hermanos que también mencionaron la gran realidad. Sin el amor entre nosotros, el amor de Cristo, no puede haber victoria final. Si permitimos que el egoísmo predomine, no esperen el Espíritu Santo, no esperen o no esperemos estar en el reino de Dios. Es un gran chasco al final. Termina diciendo la cita. No subyugan el amor propio. No han visto la excesiva pecaminosidad del pecado y su corazón no se ha humillado por el sentimiento de su culpa. Este es el problema. No han visto la excesiva pecaminosidad del pecado. Hermanos, si tomamos el camino hacia el cielo como algo liviano, no importa lo que yo coma, no importa si no paso tiempo leyendo la Biblia, Dios igual me ama y me va a salvar. Si tomamos todo superficialmente, como estudiamos que las vírgenes insensatas se conforman con una religión superficial, a veces creemos que el nombre, somos adventistas del séptimo día y nos llenamos de cierto orgullo, decimos que es orgullo santo y que eso ya tenemos ventaja sobre los demás, que eso somos el pueblo elegido y entonces ya tenemos puntos ganados para ir al cielo. Nada que ver, muy lejos de la realidad. Dios tiene misericordia y pasa por alto los tiempos de la ignorancia. Dios es muy bueno, pero cuando Él nos ha hecho entender algo, Él va a seguir amando, por supuesto, hasta el final, pero el pecado destruye la vida. Si a sabiendas nosotros seguimos haciendo las cosas, van a venir graves consecuencias, porque ya su poder protector en ese sentido no va a estar. Es como, escuché por ahí a unas personas que antes de conocer el tema de la alimentación, comían carne de cerdo, comían todo y nunca se enfermaron. ¿Han escuchado ustedes de gente que dice, mi abuelo comió cerdo durante 60 años y nunca padeció de nada cuando le presentamos el mensaje? Pues es que ignoraba la verdad y Dios tiene misericordia. Dios no va a exigir lo que alguien no entendió. Capaz que muchas personas que en la alimentación no conocían, pero amaban a Dios y en otros puntos se esforzaban en lo que conocían, van a estar en el reino de Dios. Y a orillas del río de vida, en el cielo, el Señor los va a reunir y les va a explicar. Pero, ¿por qué un adventista, si un adventista come algo a sabiendas, se va a dar la enfermedad de su vida? Y esto está comprobado. Había un hermano muy querido, 30 años siendo vegetariano. Y no sé por qué cayó en debilidad después de 30 años.
se le ocurrió comerse un trozo de carne de res. Casi se muere del dolor en el estómago. Varios días enfermo. Esto es muy real lo que les digo, hermanos. Por eso es muy delicado escuchar la palabra y no prestarle atención. Somos responsables. El pecado es algo grave. El pecado acarrea la muerte. No juguemos con él. Tanto las vírgenes insensatas, que son representadas de esa manera, insensato es ser falto de inteligencia. ¿Habían analizado eso? Por no decir una palabra fuerte. Es una persona falta de inteligencia, que le hace falta inteligencia. La virgen insensata, si fuese inteligente, se daría cuenta del momento de la historia en que está viviendo. Se aferraría a la verdad, que sea una realidad en su vida y no pura teoría, pero están en un engaño en el cual creen que se puede vivir la vida light fácilmente. Sí. Y son las mismas personas del terreno pedregoso, como lo dice la sierva del Señor. Esta clase puede ser fácilmente convencida y parecen ser conversos inteligentes, pero tienen una religión superficial, dice, las del terreno pedregoso. Lo mismo que dice de la Virgen insensata, son el mismo grupo. Entonces cada quien, yo me hago mi autoanálisis y digo, yo me identifico con esto. Llevamos 2, vamos al tercero. Y antes de leer el tercero, en el tiempo de prueba, los de terreno pedregoso se apartarán, renunciarán a la fe. Al venir la ley dominical, si no hemos vencido el orgullo y dejado que el amor domine nuestros corazones, no habrá manera de aguantar lo que se viene. Así de sencillo. Únicamente el amor echa fuera el temor, como lo vimos en uno de los temas. Verso 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. ¿Entendemos qué tipo de corazón es este? Los afanes de la vida. Menciónenme afanes de esta vida, de esta sociedad actual. ¿Qué es lo que nos puede afanar? El trabajo. ¿Qué más? ¿En qué? En el hogar. Algo que le pido al Señor que me dé conducta de equilibrio. Creo yo que un trastorno con la limpieza, el orden, con el aseo de la casa, todo tiene que estar impecable a toda hora. Y me genera de entrega eso a mí. Me lleva mucho tiempo en eso. Sí. Pero Marta era amada por Jesús y dígalo. Una de las cosas que también nos genera mucho afán, digamos, es el querer, cuando uno tiene proyectos, ¿no? Se afianza tanto en el proyecto, no precisamente tiene que ser mundano, sino que a veces queremos hacer cosas para el prójimo, ¿no? Y ponemos tanto énfasis en eso que a veces también olvidamos nuestra construcción espiritual, ¿no? Lo he visto yo muchas veces en hermanos, a mí me pasa a veces pero lo he visto muchas veces en hermanos que hablan acá solamente en ese intento
de lograr llegar a una meta y a un objetivo y afanarse por eso sin tener en cuenta quién lo tiene que dirigir, que es el Señor. Así es. ¿Alguien más? ¿Qué cosa juega en una violín, una idolatría? Por ejemplo, por decir, ganar dinero está mal. Ahora, el tener amor por el dinero, ahí es otro tema. Cualquier cosa, puse un ejemplo simplemente hablando en general, cualquier cosa que se vuelva se nos puede, a nivel general, se nos puede terminar volviendo una idolatría en la que termina siendo un obstáculo en nuestro crecimiento espiritual para con Cristo. El trabajo, los quehaceres, los proyectos a emprender, cualquier cosa, como dijo el hermano, que ocupe nuestra principal atención. Mire, yo hace un tiempo analizaba el primer mandamiento de la ley de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo les invito a ustedes a estudiar profundamente los mandamientos. Saben que no hemos entendido casi nada de lo que esos mandamientos nos quieren decir. Cuando uno estudia solo del primer mandamiento, usted puede pasar horas estudiando. Busque en los escritos de la hermana White, use concordancias. Usted va a llenar una libreta solo del primer mandamiento. Encontramos en la Biblia el Espíritu de Profecía que el trono de Dios aquí en la tierra es su corazón, mi corazón. Ahorita le doy la palabra. Dios quiere estar aquí. Vimos el otro día que dice que nuestro cuerpo es templo o santuario del Espíritu Santo. Y a mí me llamaba la atención porque hemos enfocado el tema en la deidad, ¿verdad? Que allá en el santuario está la plenitud de Dios, el Padre sentado en el trono, pero aquí no dice es templo de Dios Padre nada más, sino del Espíritu. Entonces, el Espíritu ocupa la misma posición representativa de Dios. Tienes que llamarle que Él es Dios, porque dice, es templo perteneciente al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Pero a lo que quiero llegar es, cuando usted desplaza, el Espíritu de Profecía dice que este es el trono de Dios. Si usted desplaza a Dios de su mente y pone cualquier otra cosa que sea lo primordial en su mente, ya usted colocó un Dios delante del Dios verdadero. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Tu mente me pertenece. Solamente Dios debe estar aquí. En primero, obviamente pensamos en otras cosas, ¿no? Que sean buenas, pero me refiero, lo primero debe ser Dios siempre. Todo lo demás está subordinado al pensamiento de Dios continuamente. Enoc por eso venció, dice que educó su mente para pensar que siempre estaba en la presencia de Dios. ¿En qué pasaba espaciando su mente? No, en Dios. Puso a Dios en el trono que le corresponde, la mente.
Pero también dice los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. ¿Cuántos placeres no ofrece esta vida, este tiempo de la última generación? Y fácilmente se puede caer en eso. Vamos a darle deleite al cuerpo. Los amigos se van y se toman su cerveza pensando que van a alejar los males a través de eso. O tal vez drogas, cigarros, marihuana, qué sé yo. Y tienen un momento de éxtasis de un tiempito, pero cuando pasa, es una tristeza y un vacío en el alma. Nada llena. Porque lo único que puede llenar es la presencia del que te creó. ¿Usted iba a decir algo? Existe en la Biblia que dice Marta, Marta, Marta. ¿Recuerdan esa cita? Está más en el trabajo, está viendo al Señor en su casa, ¿no? Pero María, ¿qué buscó? Las cosas del Señor primero. Las cosas seculares son secundarias. Muchas veces nosotros, con tus hermanos, ponemos primero aquí lo secular que a Dios. Y es al revés. Primero Dios y lo demás será añadido. Todo su tiempo. Con el Señor. Así es. Palabras de vida del gran maestro, en el mismo libro. La semilla del Evangelio a menudo cae entre las espinas y las malas hierbas. Y si no hay una transformación moral en el corazón humano, si los viejos hábitos y prácticas y la vida pecaminosa anterior no se dejan atrás, si los atributos de Satanás no son extirpados del alma, la cosecha de trigo se ahoga. Las espinas llegarán a ser la cosecha y exterminarán el trigo. La gracia puede prosperar únicamente en el corazón que constantemente está preparándose para recibir las preciosas semillas de verdad. Las espinas del pecado crecen en cualquier terreno, no necesitan cultivo, pero la gracia debe ser cuidadosamente cultivada. Las espinas y las zarzas siempre están listas para surgir y de continuo debe avanzar la obra de purificación. Si el corazón no está bajo el dominio de Dios, si el Espíritu Santo no obra incesantemente para refinar y ennoblecer el carácter, los viejos hábitos se revelarán en la vida. Los hombres pueden profesar creer el Evangelio, pero a menos que sean santificados por el Evangelio, su profesión no tiene valor. Los cuidados de este siglo, dijo el Señor. Ninguna clase de personas está libre de la tentación de los cuidados del mundo. El trabajo penoso, que ustedes lo mencionaron, la privación y el temor de la necesidad le acarrean al pobre perplejidades y cargas. Tengo que trabajar porque cómo voy a sobrevivir y vamos a los excesos. Me he encontrado con muchos hermanos adventistas que cuando hablamos del tema de la salida al campo, dicen, pero ¿cómo voy a sobrevivir? ¿De qué voy a vivir? ¿Cómo voy a comer? El dinero se necesita para vivir. Claro, hasta cierto punto. Eso es como decir, yo no creo que Dios sea capaz de sostenerme en el campo. Sí, la Biblia dice que en Apocalipsis 12 que el Señor llevó a la iglesia, le dio las alas de la gran águila y la llevó a un lugar apartado para ser sustentada. Pero eso fue hace siglos. Ahora, en este siglo XXI, año 2024, yo no creo que Dios pueda hacerlo conmigo. La Biblia dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Si nosotros no creemos en Él, no se va a manifestar su poder, nunca lo vamos a ver. Nunca.
Entonces se siguen el afán en las ciudades trabajando. Al rico le sobreviene el temor de la pérdida y una multitud de congojas. Muchos de los que siguen a Cristo olvidan la lección que Él nos ha invitado a aprender de las flores del campo. No confían en su cuidado constante. Cristo no puede llevar sus cargas porque ellos no las echan sobre Él. Así de sencillo. ¿Cómo Cristo te va a ayudar con tus cargas si no estás dispuesto a confiar en Él? Yo hablaba con unos hermanos que tienen el terreno ya comprado, buenos hermanos, personas lindas en mi país, pero ellos naturalmente tienen temores. Y yo les decía, si nosotros queremos seguir el camino estrecho al cielo, tenemos que recostarnos. Es como echarse para atrás y confiar en que tienes a tu mamá o a tu papá y te va a sostener y no vas a caer al piso. Puedes confiar de esa manera en Dios. Si nosotros no confiamos, es como alguien que, vamos a imaginar un caso. Supongamos a determinado hermano Javier, usted va a pedir trabajo a un lugar, trabajo de contabilidad, y le dice que está bien, eres bienvenido a formar parte del equipo, y cuando ya está allí, le dice usted, pero ¿cómo es esto? No entiendo nada. No sé hacer esto. Y entonces al final le van a decir, si tú no sabes, ¿qué haces aquí? O si tú, lo podríamos poner de otra manera, vas a que te den trabajo, pero no te gusta, no estás dispuesto a hacerlo. Entonces, ¿para qué viniste? Si no estás dispuesto a hacerlo, ¿para qué vienes? No puedes formar parte, tienes que irte. Si nosotros hemos renunciado a seguir las cosas erróneas que han entrado en nuestro medio, la apostasía, y decimos, vamos a ir por el camino estrecho, pero si usted no está dispuesto a ejercitar la fe, a confiar en Dios, entonces ¿para qué viene? Tiene que irse entonces, porque si no confía, aquí solo hay un camino posible: confiar en Dios, ejercitar la fe, avanzar, aunque se ve oscuro el panorama, pero confiando que Dios es bueno. Si usted no puede confiar, no puede seguir, no puede hacerlo. Y termina diciendo, por lo tanto, los cuidados de la vida que deberían inducirlos a ir al Salvador para obtener ayuda y alivio, los separan de Él. Vamos a la buena tierra. Versículo 15. Lucas 8:15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. La palabra perseverancia en el original es resistencia, aguante. No es fácil el camino, requiere sacrificio, pero usted dice, estoy haciendo la voluntad de Dios, y eso le da una fuerza mayor. Estoy encaminándome hacia que el Señor perfeccione mi vida y esté en el campo trabajando con su machete, con su azada, con todas las herramientas, y aunque se siente cansado, pero está aferrado de eso, siente que Dios le está viendo con aprobación, y eso le va a generar un gozo, va a ir aprendiendo, va a ganar fortaleza, con perseverancia. Cuando dice aquí está la paciencia en los santos, es la misma palabra. La perseverancia, el aguante,
Si somos cobardes, ay, los mosquitos no los aguanto, tengo que irme para la ciudad. Hermanos, entonces no se puede, no se puede así. Tiene que ser valiente. El reino de Dios únicamente los valientes lo arrebatan. Hay que ser valiente. Pero el texto dice, la semilla cae en buena tierra. Estos son los que con corazón bueno. ¿Qué está diciendo en otras palabras? Con una mente buena, buena y sincera. Una mente limpia. No exponga, hermano, hermana, queridos jóvenes, no expongan su mente a la basura del mundo, no ensucien su corazón. Al no ensuciarlo, el terreno va a estar limpio para que la semillita del Evangelio caiga y pueda desarrollarse. Un corazón limpio. Dice Oseas 10:12. Leamos Oseas 10:12. Dice así la palabra de Dios: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. ¿Qué es hacer barbecho? Los hermanos que saben de agricultura, ¿qué es hacer barbecho? Normalmente el terreno en el campo, ¿cómo lo encuentra usted? Puro césped, pura grama como aquí. Así, bonito, bajito, lleno de flores. ¿O cómo lo encuentra? Lleno de maleza, de espinas. Hacer barbecho es limpiar el terreno. Eso es hacer barbecho. Tiene que quitar las espinas y la maleza. Entonces, hermano, no solo eso. ¿Qué más estorba para que la semillita crezca? El roca, ¿sí o no? Ah, de eso hemos venido hablando. Para preparar el corazón, hay una parte humana, lo repito una vez más, que nosotros debemos hacer. Usted tiene que decidir sacar el afán de su vida por las cosas de este mundo. Usted tiene que decidir no ver más lo que es incorrecto. Decisión, poder ejercer su voluntad. Ahora, que es débil, yo entiendo, Dios lo entiende. Que yo soy débil, Dios lo entiende. Ahora viene la parte de Dios. Nosotros decidimos, pero usted va a tener comunión con Dios, ¿verdad? Va a pasar tiempo en su palabra, va a orar más a menudo. Ah, ahí viene la parte de Dios, la fuerza para vencer. Pero usted tuvo que decidir. Dios no va a decidir por usted. Dios no lo va a hacer. Dios no le va a obligar. Usted tiene que decidir por lo que es bueno, para limpiar su corazón y que la semilla que Cristo pueda nacer en usted. Y acerca de esto, aquí en el libro que estamos leyendo, dice, a través de la palabra del sembrador, de la parábola, perdón, Cristo presenta el hecho de que los diferentes resultados dependen del terreno. En todos los casos, el sembrador y la semilla son los mismos. Así Él enseña que si la palabra de Dios deja de cumplir su obra en nuestro corazón y en nuestra vida, la razón estriba en nosotros mismos. ¿Por qué no puedo vencer si llevo 30 años en la iglesia? ¿Por qué no puedo vencer los mismos defectos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no Luchamos solos. Correcto. Y nos aferramos a lo que nos gusta que esté aquí. Nos aferramos a eso. Pero estamos aprendiendo lo que Dios pide.
Hay que eliminar toda la basura, las espinas, la maleza del corazón, dejarlo limpio y ver a Jesús, pensar en Jesús, pasar tiempo con Él. Pero el resultado no se halla fuera de nuestro dominio. En verdad, nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos. Escuchen, nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos, pero tenemos la facultad de elegir y de determinar qué llegaremos a hacer. Los oyentes representados por la vera del camino, el terreno pedregoso y el de espinas, no necesitan permanecer en esa condición. Hay esperanza. Alabado sea Dios. El Espíritu de Dios está siempre tratando de romper el hechizo de la infatuación que mantiene a los hombres absortos en las cosas mundanas y de despertar el deseo de poseer el tesoro imperecedero. Es resistiendo al Espíritu como los hombres llegan a desatender y descuidar la palabra de Dios. Ellos mismos son responsables de la dureza del corazón que impide que la buena simiente eche raíces y de los malos crecimientos que detienen su desarrollo. Es resistiendo al Espíritu. Todos los días el Espíritu nos habla. A mí me dice, Alan, tienes que cambiar esto. Hablaste inadecuadamente a un hermano, o a tu esposa, o a tu hijo. ¿Les pasa lo mismo a ustedes? El Espíritu de Dios está trabajando, nos está corrigiendo, nos está orientando. Pero a veces el Espíritu de Dios me ha llevado a decir, tienes que pedir perdón. Y pedir perdón es humillarse. Y a veces uno puede decir, no, que pida él o ella, porque fue quien me ofendió. Eso es resistir al Espíritu. Con toda sugerencia que el Espíritu de Dios nos hace, si nosotros nos aferramos al egoísmo, nuestro corazón pedregoso, estamos resistiendo al Espíritu. Entonces dice el Espíritu de profecía, somos nosotros mismos los responsables de que no hayamos vencido todavía el pecado. No dejamos a Dios trabajar, estorbamos su obra. Esa es la realidad. Debe cultivarse el jardín del corazón. Debe abrirse el terreno por medio de un profundo arrepentimiento del pecado. Deben desarraigarse las satánicas plantas venenosas. Una vez que el terreno ha estado cubierto por las espinas, solo se lo puede utilizar después de un trabajo diligente. Así también, solo se pueden vencer las malas tendencias del corazón humano por medio de esfuerzos fervientes en el nombre de Jesús y con su poder. Que les decía, el Señor nos ordena por medio de su profeta, haced barbecho para vosotros y no sembréis sobre espinas, sembrad para vosotros en justicia y segad para vosotros en misericordia. Dios desea hacer en favor nuestro esta obra y nos pide que cooperemos con Él. Dios quiere purificar nuestros corazones, pero nos ruega que cooperemos, que no sigamos estorbando su obra. Hay que librarse de las cosas de este mundo que llenan el corazón. Dejemos que Dios se siente en el trono que le pertenece por derecho, por creación y por redención también, porque nos ha comprado. Solo vamos a ver unos pasajes más. Sobre el terreno bueno que da fruto, el Evangelio de Marcos nos da otros detalles, Marcos 4, 19 y 29. Vamos a verlo rápidamente. Marcos 4, 9.
4:19, perdón. 4:19 y luego leemos el 29. Que la palabra de Dios. Pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza, la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosos. 29. Y cuando el fruto está maduro, y enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Ok, gracias. Bueno, creo que aquí hay un pequeño error. Déjenme buscar los textos que en verdad eran. Parábola del sembrador. Bueno, Sí, sí, claro. nos mudamos a la primera casa, una parte parecida a la del templo, destinamos más la huerta, pero misiones tienen muchas piedras, muchos terrenos, parecido a las papas, pues. Y con los vecinos empezamos a limpiar los grillos, las piedras, para poder ser, me imagino que a veces conoce lo que es la piedra, ¿no? Bueno, la piedra que salió un terreno parecido al terreno Salón Este, hizo una piedra de aproximadamente unos 30 metros por 60 centímetros de alto. Entonces limpiamos el terreno para poder gradarlo. Entonces le pregunté a esa vecina si ahora podía tener una charla, que era una charla muy chica sobre el trabajo que habíamos hecho. Pero si nos sacamos las piedras no vamos a poder después cultivar nada. Y de ese pequeño terreno sacamos más de 30 variedades distintas de hortalizas. Un terreno pequeñito como este. Claro. Señor, o sea, nos enseña en el cultivo de la tierra a cultivar el carácter. Cuando dice la buena. Hay una cita que dice que si no dice, Dios quiere que todos trabajen. La mañana bestia de carga obedece mejor a los designios de su creador que el hombre ignorante. Así es, correcto. Mientras estamos trabajando en el campo, a menudo pasa cuando uno ve el terreno lleno de maleza y lo que cuesta quitarla. Mi esposa trabaja con mi hija. Las preguntas más difíciles que se le ocurrió a mi hija, más difíciles de contestar, fue cuando estaban trabajando en la huerta. Pero preguntas de conceptos verdaderamente difíciles para un niño de 6 7 años, porque se le ocurrían allí con las manos llenas de tierra. Sí, es una maravilla cómo Dios impresiona el corazón cuando estamos trabajando en la tierra. Y la maleza representa nuestro propio corazón. Requiere trabajo, pero cuando hacemos la labor que nos compete, es una maravilla cosechar las hortalizas, los frutos que vienen. Es de gran gozo. Sí, La tierra. Me vino a la mente una prédica del hermano Carlos Vero, que está en clase de la experiencia del pastor Restrepo. Él dice que 19 veces se frustraron en ella. Hará sembraron para cultivar 19 veces. En la número 20 recién pudieron cosechar. Dice que se sentían todos frustrados. Es una cosa que no podían creer. 19 veces les pasó eso. sí, Es profecía, dice. Prueba y error, prueba y error. Solo así se cultiva el carácter. sí, así es. Bueno, el texto era Marcos 4:20, donde habla de la buena tierra. El Evangelio de Marcos nos da otros detalles. Dice, estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces, la buena tierra es donde Dios cumple el objetivo de perfeccionar el carácter, pero vemos tres grupos, no llegaron al mismo nivel. Y eso es lo que quiero que veamos, algo impresionante. Yo creo que entre el pueblo de Dios, entre todos nosotros, esto se va a cumplir.
al pie de la letra. Los que son a 100 por 1, se alcanza lo máximo que puede dar. Estos son los que logran alcanzar el carácter de Cristo a la perfección. Pero habrá otros que llegaron a 60 nada más. Y habrá otros que a 30, pero igual los tres grupos van a ser salvos. Solo que los que alcanzaron el 100, esos son los que van a estar vivos, los 144,000. Los otros dos grupos, como no se alcanzó todavía la purificación completa, en el libro de Daniel hay un texto que dice que muchos de los sabios caerán para ser purificados. Por el tiempo no vamos a ir a buscarlo, pero revisen en Daniel 11, en los últimos versículos. Entonces, el sufrimiento, el martirio, es una manera de purificar completamente a una persona que no alcanzó el estándar que Dios quería, pero igual se salva. Pero quiero que veamos que estos grupos también se mencionan en Apocalipsis. Sería Apocalipsis capítulo 9, creo que es. ¿Ok? ¿Está bien? También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Gracias. ¿Notan lo que dice? No completaron por tiempo, pero el deseo era... Exactamente. En su caída serán ayudados, de pequeño socorro y muchos se juntarán y ellos comenzarán. Amén. Como dijo el hermano, hay sinceridad, le abrieron el corazón al Señor, pero hay un plazo, hermanos. Hay un plazo establecido. Y miren, tenemos que ser sinceros. Pueda que hemos perdido mucho tiempo. Dios ve la sinceridad del corazón y Dios no quiere que nos perdamos. Y yo no sé a cuánto tiempo estamos exactamente, pero sí puedo ver que es muy poco tiempo el que nos queda. Dios requiere tiempo para transformar plenamente el corazón y llevarnos a su imagen plena, que reflejemos. Capaz que en este congreso algunos abramos plenamente el corazón porque hemos estado demorando y Dios nos recibe con amor, pero quizás se llegue al 60%, al 30%, solo Dios lo sabe, cada caso en particular. Aquí en Apocalipsis 9 hay algo bien curioso. Apocalipsis 9, versículo 3 en adelante. En la quinta trompeta, cuando salen las langostas, que son los demonios de la Biblia, que van a ser liberados para que atormenten a la humanidad, a los impíos, dice: y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen, escuchen bien esto, no dañasen a la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Si analizamos este texto, estos tres grupos, hierba de la tierra, cosa verde y árbol, no son plantas literales, son representaciones de los hijos de Dios. Porque en contraste con la mención de este grupo de plantas representativas que las langostas no pueden tocarlas, dice: a estos no, pero a los que no tienen el sello sí pueden tocarlas. Entonces entendemos que la hierba de la tierra, cosa verde, y los árboles son personas selladas. ¿Lo comprenden? Está hablando de personas. Y son tres grupos, al igual que los que encontramos en la parábola del sembrador. Es interesante.
Ahora, quiero probarles con la Biblia que los árboles son los que alcanzaron la plenitud del carácter de Cristo. Vamos a Salmo 1. Salmo 1, el Salmo del Juicio, llamado el Salmo del Juicio, un salmo importante que tiene tanto para estudiar. En la serie que tengo sobre el juicio, analizamos en detalle este salmo, los dos grupos finales. No vamos a hacerlo en esta hora, pero sí algunos puntos. Salmo 1:1 en adelante. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de burladores o escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Luego describe a los malvados, los que se pierden. Este grupo de personas se apartan del camino de maldad, de los consejos de esta hora final, de esta generación perversa, y dedican su tiempo a comer las escrituras. El efecto es que llegan a ser como árboles, dicen. Ahora veamos Cantares capítulo 2. Cantares capítulo 2. El versículo 3. Cantares es una representación de Cristo, del amor de Cristo con su iglesia. Entonces aquí la iglesia habla y dice sobre Cristo. Verso 3. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. ¿Con qué se compara a Cristo? Con un árbol frutal. Y en el Salmo 1 dice que los que se alejan del mal y hacen de la Biblia su alimento llegan a ser árboles a la imagen de Cristo. Eso es lo que significa. Y una última cosa. Mateo 17, 16, de 16, versículo 28. Esto es ya para ir finalizando. Mateo 16, 28. Vamos a ver algo muy interesante que se relaciona con esto último que hemos estudiado de los tres grupos. Jesús estaba con sus discípulos y les dijo lo siguiente: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Hay personas que no entienden esto y dicen, ¿cómo se cumplió? Porque los discípulos están muertos ya. Y ellos van a resucitar, según lo enseña la Biblia, hasta que el Señor ya haya venido en la resurrección general, cuando se toca la trompeta. Es por el evento que sigue a estas palabras. 17:1. Esta es como una profecía, hermanos. Dice, 6 días después de que les dijo, hay algunos aquí que no verán la muerte hasta ver al Hijo del Hombre viniendo. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Cuando ustedes leen el capítulo del deseo de todas las gentes, donde habla de la transfiguración, dice que el evento de la transfiguración fue la segunda venida en miniatura, una representación de la segunda venida. Entonces, esta es una profecía. Y cuando dice 6 días después, lea alguien, por favor, segunda de Pedro 3:8. Segunda de Pedro 3:8. ¿Quién quiere leerlo? Levante la mano. 3:8. Pero amados, no ignoréis esto. Para el Señor
Un día es como 1000 años como un día. Sí, sí. Sí, sí. Para el Señor, decía el Señor en Pedro 3:8, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Sabían que esa es una llave para entender muchas profecías? No solo es día por año, también que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, si tomamos en cuenta eso, 6 días después, si la transfiguración es la segunda venida, está diciendo que 6000 años, al cumplirse 6000 años, sucedería este evento, su segunda venida. Es sencillo de entender. Ahora, algo muy interesante es que en ese periodo él toma a Pedro, a Jacobo y a Juan, no a los 12, solo a 3. Y estos 3 que él tomó en otros momentos también, que son muy representativos para el tiempo del fin, como cuando la hija de Jairo, él la iba a resucitar, solo permitió que ellos 3 entraran. Esto tiene mucho que ver con lo que les voy a decir en este momento, pero es otro estudio muy interesante porque la mujer con flujo de sangre tenía 12 años padeciendo y por qué la hija de Jairo tenía 12 años. ¿Por qué? Qué curioso. Y en el momento que la mujer con flujo es sanada, muere la niña. Eso tiene un significado con la iglesia, pero no se lo voy a decir hasta que me inviten otra vez aquí a Argentina. Entonces, ahora yo les pregunto, él tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿Ustedes creen que los tomó porque eran los de carácter más lindo, las moneditas de oro? ¿Por qué agarró a estos para llevarlos al monte? Eran los de carácter más difícil. Estos 2 hermanitos eran llamados los hijos del trueno. Eran resentidos, no se les podía decir nada porque ya respondían toscamente y guardaban rencor. Pueda que así seamos algunos de nosotros que tenemos esa lucha. Puede ser, Dios lo sabe. Y Pedro, ahorita, Pedro era impulsivo. Él quería ser más que los demás, el primero que hablaba. Entonces, 3 personas con graves defectos, hermano. Lo llamativo es que Juan y Jacob, Santiago, eran adolescentes. O sea, Juan era el más chico y tal vez tendría 18 años su hermano Santiago. Eran jovencitos, eran chiquitos. Sí, creo que eso es algo que siempre le recalco yo a mis hijos. Eran niños, prácticamente. Sí, es curioso. Cuando el hermano White dijo, con semejante ejército de jóvenes, cuán rápido se proclamaría el Evangelio al mundo. Me deja pensando, Dios quiere utilizar a los jóvenes en fuerte pregón. Sí. Dios quiere que lleguen a ser parte de los 144,000. Tienen que aprovechar la oportunidad, es un gran privilegio. Dios les está viendo y quiere limpiarles. Bien, hay otro punto aquí muy bonito. Fueron llevados a un monte. En el tiempo del fin, cuando llegara la última generación, Dios tomaría a un grupo selecto de sus hijos y los llevaría a la montaña, al campo. Esta es la salida al campo, hermanos. Es en el campo. ¿Recuerdan la parábola de la oveja perdida? ¿A dónde va el pastor a buscar a la oveja? A la montaña, al monte. Donde la termina de rescatar es en el monte. ¿Dónde estarán las ovejitas?
Ezequiel 34 dice que las ovejas andan por los montes y que los pastores asalarianos se preocuparon por ellas. Pero dice, yo mismo iré a buscar a mis ovejas, dice el Señor. Entonces el Señor está pendiente de todos ustedes, de cada uno de nosotros. El pueblo adventista genuino, el que ama la verdad, andamos ahí, unos por acá, otros por allá, unos en la montaña, otros en un campo abajo. Los pastores que fueron puestos para cuidar no preguntan, no se preocupan, pero el pastor divino sí está pendiente y él promete que vendrá a buscarnos. Y cuando ustedes lean el deseo de todas las gentes, les digo una vez más, donde habla de la transfiguración, ¿saben que dice que él llevó a estos discípulos a internarlos en la montaña? Esto avala lo que yo les decía anoche. A veces tenemos miedo, pero es que están retirados y ahí las serpientes nos van a morder. Hay muchos textos que dicen que Dios hará pacto con las bestias del campo, no nos van a hacer daño. Nosotros donde vivimos, los animalitos no les tememos. Ellos suelen huir, ellos nos tienen más temor a nosotros, en verdad. Y dice el versículo 4, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Estar en la montaña, bueno es estar. ¿Por qué? Es donde vemos la gloria de Dios. Y finalizo. Dios está dando tanta luz porque llegó la hora tan esperada, hermanos. Y me siento tan alegre de lo que he podido ver en este congreso. Los rostros se ven diferentes. Cuando llegamos, yo veía a ustedes no como lo veo ahora. Veo más alegría, gozo. Sé que esta vida no es fácil. Hay situaciones duras que muchos de ustedes han vivido. Hay heridas profundas. Pero ahora veo que sonríen. Mi marido, tengo dos hijos, no son de la fe. Ellos desde chiquitos saben, mi hija es más de un pastor, yo hice un hijo pequeño con mi casa. El pastor le preguntó a mis hijos si cuál creen que era, no, si Cristo a qué religión vendría. Y mis hijos le contestaron a la religión. Creen que tiene que venir a una religión, para ellos la verdad la religión. Sé que sí lo saben, mi marido todos, pero no creen en la salida al campo ellos. Lo que yo me llevo de aquí es la esperanza de que aún siendo sola en mi casa, el Señor se va a ocupar de mí. Amén. Que ellos vean a Cristo en usted. Y ante la hermosura de Cristo no hay quien se resista. Ellos cuando vean reflejado a Cristo le van a decir, yo también quiero, le va a decir su esposo, sus hijos, conocer qué es lo que ha pasado con tu vida, que vean ese testimonio. Y antes de que se me olvide, antes de dar la palabra, hermana, les iba a decir, así como Pedro, Juan y Jacobo, esos tres fueron elegidos, siendo personas con caracteres difíciles, con graves defectos, eso solo nos prueba lo que dice la Biblia, que a lo débil del mundo eligió Dios. Pastor Andreasen escribió en su libro El Santuario y su servicio, el mayor poder del Evangelio no se ha visto aún, porque en la generación final Dios escogerá a los débiles, a los más débiles entre los débiles, y de ellos hará su generación gloriosa. ¿Qué mayor prueba del poder de Dios para cambiar una vida que nos escoja a nosotros, que estamos llenos de defectos?
que hemos creído que no valemos un peso quizás, sin esperanza, pero Él transforme nuestra vida y la gente, todos los demás vean. Esa es la mayor prueba de lo que el amor de Dios puede hacer. Y vimos los tres grupos, los que alcanzan al 30, al 60 y al 100. ¿Saben que en estos discípulos se cumplió? El que alcanzó el 100%, ¿quién fue? Juan. De hecho, Jesús dijo, si yo quiero que él quede libre, dice que a ti no te debe interesar eso. Tú ven y sígueme, le dijo a Pedro. Juan murió de ancianito, pero él no fue mártir. El que alcanzó el 60, ¿quién sería? Pedro, correcto. ¿Y el 30? Santiago fue el primer mártir. Así que se cumple exactamente lo que veníamos estudiando. ¿Ven qué bonito, qué hermoso es estudiar la Biblia? Es una belleza. Todo está conectado. De esta manera es como deben continuar estudiando, hermanos. De esta manera. Y les repito una vez más, sean detallistas. Si Dios les impresiona al leer un texto, no vayan corriendo, deténganse, oren, analicen cada palabra, ¿por qué dice esto? ¿Por qué dice lo otro? Tengan una concordancia al lado. Hay aplicaciones, pero es bueno que se hagan de una concordancia física, strong. Háganse de sus libros físicos, porque esto pronto no lo vamos a poder usar. Y grabar en la mente, por supuesto. ¿Sí? Hay un libro secular que fue escrito en los años 50 y narra un poco lo que vamos a vivir no dentro mucho de lo que se va a conocer como la publicidad del pensamiento. El libro es muy interesante, es un cuento de ciencia ficción, ya tiene 70 años, pero lo que me cautivó cuando leí ese libro es que en el último capítulo, la persona que huye de la ciudad a vivir en los montes se encuentra con otros refugiados que eran testimonios vivos de libros. Cada una de esas personas que estaba ahí tenía un libro, una porción en su mente. Cuando ese moría, se perdía. Entonces tenía jóvenes a los cuales le iban transmitiendo el conocimiento. Y habían algunos, o sea, había personas que tenían libros, por ejemplo, Aristóteles y todo lo demás, dicen una narración, pero también había personas que tenían memorizadas porciones de la Biblia. Y eso muestra un poco lo que va a ser en el futuro. Está bueno tener libros, está bueno tener cosas, pero si no lo hemos leído, al menos una vez, no va a estar en nuestra vida. Sí, así es. Y no se acostumbren solo a quedar aquí. Tengan sus libros físicos, márquenlo. Todavía si pueden conseguirlos, hagan una inversión para que tengan sus libros físicos, porque las pantallas, aunque son muy buenas, está por llegar el momento en que ya no se van a poder utilizar y memorizar. Lo que hemos estudiado hay que leerlo una y otra vez. La primera vez que uno lee no capta todo. Vuelva a leer. Usted se va a dar cuenta de algo sorprendente, que lo que ya leyó una vez ahora percibe otras cosas. La Biblia es muy profunda. Bueno, mis hermanos, me voy habiendo aprendido mucho de ustedes. Pude ver el amor que se ha manifestado aquí entre nosotros. Es algo muy lindo. Les agradezco por todo el cariño, por todas las atenciones, por haberme invitado, a los hermanos que me invitaron. Y ha sido un gozo de cumplir un sueño. Quería contarles cuán maravilloso es Dios. Lo que yo he podido ver mientras he estado viviendo en el campo, he conocido un poco más a Dios y el Señor me ha permitido. No voy a olvidarlos, los llevo en mi corazón, en mis oraciones, y estamos en comunicación. Allí, si quieren mi número, pues se los puedo dar. Y oren por mí. Voy rumbo a Bolivia y Dios ha abierto una puerta para que el mensaje llegue a miles de adventistas y no adventistas, pero sé que solo no puedo hacerlo. Si Dios me usa, Él me va a dar las palabras adecuadas para poder hablar y poder predicar allá en la red.
El Señor sea el que glorifique su nombre a través de este humilde servidor. Y ustedes como pueblo, oren por mí. Son lindas joyas del Señor. Sigan adelante, ojalá que sigan unidos, no pierdan la comunicación entre ustedes. Apóyense mutuamente. Tenemos que apoyarnos, darnos ánimo. Y si en algo yo puedo ayudar, pues si tienen mi número, me escriben cualquier cosa, yo estoy a la orden. Que Dios les bendiga, les amo y no voy a olvidar este congreso y deseo verles en el cielo. Si por alguna razón no puedo volver acá, pues en el cielo nos vamos a encontrar pronto. Que Dios sea con ustedes, que haga resplandecer su rostro sobre cada uno. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallan descritos en el libro.